Una semana más, El Economista se dispone a hacer repaso a las noticias económicas y financieras que suceden a este lado del Atlántico y para ello contará con la presencia de Greg Hernández, director ejecutivo de la Mesa Inteligente del Nasdaq, un grupo de analistas que sigue muy de cerca toda la actualidad económica y financiera de Estados Unidos. Ahora mismo estamos llegando ya a finales de 2007 y nos disponemos mejor esta semana a hacer un pequeño repaso a cuáles son las predicciones de lo que sucederá en la economía estadounidense para el año que viene. Así que sin más prolegómenos, vamos a comenzar hablando del crecimiento en Estados Unidos. Muchos analistas afirman que este crecimiento va a caer por debajo de mínimos registrados en 2002 o incluso por debajo de la última recesión que se vivió a este lado del Atlántico hace unos años. Entonces, Greg, ¿tú qué es lo que piensas de este crecimiento? ¿Va a seguir registrando el mismo ritmo que hemos visto durante este año? ¿Va a decelerar? Y sobre todo también, ¿qué va a pasar con otros países como por ejemplo México, Canadá y sobre todo Europa? Ya están diciendo que vamos a ver una tasa de 2% en el año 2008, que es peor que en el año 2007. Pero están diciendo que sobre todo que vamos a ver dificultad en este primer trimestre que viene del año. Entonces ya si superamos bien los primeros meses del año, pues creo que podemos estar bien. Con cuestión de los otros países, pues se dice que cuando Estados Unidos estornuda, que el mundo se resfría, ¿no? que coge resfriado. Entonces, sí, México sí depende mucho de lo que es comercio con Estados Unidos y Canadá también. Y, por ejemplo, en Europa, ¿qué situación vamos a ver? Porque Europa hemos visto que tiene una moneda bastante fuerte, pero que también puede sufrir los efectos de la crisis subprime que ha vivido se ha vivido a este lado del Atlántico. Entonces, ¿cómo va a ser ese crecimiento para todos los países de la Unión Europea el próximo año? Bueno, exactamente. La moneda sí sigue fuerte, es un problema para las industrias de Europa y que también están viendo pues lo que son, las condiciones financieras tal vez están aún más difíciles en Europa. Entonces, con la última inyección que hemos visto de monedas del parte del Banco Central Europeo, pues eso sí ha ayudado mucho. La situación financiera, ya que eso es más de la mitad del problema, pues eso está bien. ¿Y qué me puedes comentar de los países asiáticos? Porque muchos analistas coinciden en señalar que a finales de 2008 también podrían comenzar a congelar su crecimiento. ¿Tú qué piensas sobre países como China o India que están muy fuertes actualmente? Bueno, depende, ¿no? Hay países como Corea, por ejemplo, o Taiwán, que se ven como países que están pues muy vinculados con la economía informática de Estados Unidos. Pero lo que pasa con China, la ventaja que tiene es que tiene mucha capacidad de crecer su consumo interno. E India, lo que pasa con India es que lo que tiene es consumo interno pues ya muy rico. Entonces es un país que tal vez está un poco aislado de lo que son las cosas que están pasando aquí. Bueno, y ahora, cambiando un poco de tema, este año los precios del petróleo han alcanzado precios históricos, han sobrepasado los 90, 95, llegando a los $98. Sí. Y los analistas creen que para el año que viene se va a seguir manteniendo estos precios altos, que tampoco llegarán a pasar los $100, pero sí se mantendrán entre la cota de los 90 y los $80. ¿Cómo va a afectar esto a la economía en general? ¿Cómo va a afectar a los consumidores? Y me imagino que también beneficiará a las compañías petrolíferas. Bueno, exacto, al $80, 90, pues hemos visto este año que podemos sobrevivir con eso, ¿no? Y pues que estamos más o menos bien. Hay que tener en cuenta que también que para el consumidor es menos de su presupuesto familiar de lo que fue hace 20 años. Entonces eso sí es clave, y sobre todo para este país. Y en cambio, si mantenemos ese nivel, pues vamos a ver que uno de los temas más interesantes para 2008 puede ser lo que es nueva tecnología en energía, y eso va a ser un tema muy clave. Bueno, y hablemos un poco de la inflación, porque se supone que los expertos coinciden también en declarar que las presiones inflacionarias bajarán del 2% al 1,8%, sobre todo para el consumo personal. Sí.
Esto se supone que dejaría cierto paso para que la FED siga rebajando tipos de interés. De hecho, hay quien dice que para el próximo año podríamos experimentar recortes de hasta 50 puntos básicos en enero y otros 25 para el mes de marzo. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que de verdad la FED va a seguir rebajando tipos de interés después de sobrepasar o de no tener esta presión inflacionaria? Bueno, lo que pasa es que la estadística siempre se contradice a sí misma, ¿no? Entonces, la semana pasada hemos visto que al nivel mayorista que sí, la inflación estaba muy viva, ¿eh? Entonces es un poco preocupante. Entonces, ya todavía no hemos visto desde el punto de vista del mercado que la inflación esté muerta, ¿eh? Entonces, puede ser que la Fed no tenga la flexibilidad de bajar tanto como le gustaría al mercado. Y ahora, por supuesto, tenemos que hacer referencia al mercado inmobiliario estadounidense. Sí. Muchos apuntan a que a mediados de 2008 todo el inventario y las casas en construcción y demás llegará a equilibrarse, pero aún así los precios de las viviendas seguirán bajando hasta bien entrado 2009. ¿Qué es lo que va a crear esta situación en donde los precios siguen bajando? Bueno, o sea, puede ser que ya hayamos llegado pues al peor punto en lo que es el ciclo de eso, ¿no? Pero que después de 2008 que tengamos menos actividad económica, ¿no? Lo que son construcción de viviendas nuevas y todo eso, y eso quita pues un factor verdadero de la economía. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño repaso a las monedas. Sí. Y se supone que el euro podría llegar a cambiarse el año que viene alrededor de $1,55 para verano y descender hasta 1,49 para otoño. Aún así, todos creen que el dólar cogerá fuerza y que, por ejemplo, aunque todavía se muestre débil frente al euro, frente a otras monedas como puede ser el dólar el canadiense, parece que va a recuperarse completamente, como ya hablamos la semana pasada. ¿Qué es lo que esperas tú del dólar para 2008? Bueno, si es una cuestión de la diferencia en crecimiento económico en Europa comparado con Estados Unidos, pues pienso que el dólar tal vez ha bajado ya suficiente, ¿eh? Entonces, pero si es una cuestión, y eso es una cosa más política, más a largo plazo, de que los países asiáticos o los países de OPEP prefieran tener reservas en euros en vez de dólares o diversificar un poco, entonces eso podría significar otra caída del dólar. Bueno, y ya por último vamos a hacer un pequeño repaso al déficit por cuenta corriente de Estados Unidos, que muchos dicen que va a seguir mejorando. ¿Cómo va a conseguir esto Estados Unidos? ¿Cómo va a afectar también eso a su comercio con el resto del mundo y demás? Bueno, precisamente por eso, si el dólar está muy débil como está, entonces las fábricas de este país pues van a estar exportando más. Al mismo tiempo, con lo de la presión del consumidor que hemos estado viendo, entonces si gastan tal vez algo menos y si ahorran más de lo que deberían de hacer, tal vez eso va a ayudar a ese déficit. Y ya por último, ¿tú crees que Estados Unidos va a caer en una recesión económica en 2008? No. No va a haber recesión. No. Bueno, pues hasta aquí nuestras previsiones para 2008. Esperemos que así sean y recordamos a los lectores del Economista que visiten nuestra página web www.eleconomista.es y también se den un paseo por www.nasdaq.com para ver qué es lo que sucede en los mercados a este lado del Atlántico. Hasta la semana que viene.